En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Bienvenidos todos al curso del discipulado vivo. Bajo el tema del discipulado surge necesariamente la cuestión de la Iglesia como una dimensión vital en la vida del discípulo de Cristo. En nuestro tiempo encontramos a muchos cristianos que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que afirman también la salvación obrada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que no creen en la Iglesia, no aceptan pertenecer a la Iglesia, no pertenecen a ninguna comunidad cristiana, ni se reconocen dentro de un cuerpo eclesial. A este fenómeno algunos lo han llamado creer sin pertenecer. Sin embargo, el credo que confesamos afirma que nuestra fe en el Espíritu Santo se prolonga en la fe en la Iglesia una santa, católica y apostólica. Es decir, nuestra propia confesión incluye de manera explícita una afirmación sobre la Iglesia. Quisiera comenzar explicando por qué a tantos cristianos, hermanas y hermanos, hoy les cuesta creer y confiar en la Iglesia. Es fácil creer en Dios Todopoderoso, Creador de todo, porque Dios es amor y bondad, y por su bondad se encarnó y sufrió la muerte para nuestra salvación. Entonces es fácil creer en este Dios. Pero la Iglesia, ¿qué ha hecho la Iglesia por nosotros? Dicen algunos. No solo eso, sino que muchas veces la Iglesia ha herido, ha fallado y ha generado desconfianza en la gente. ¿Cómo entonces pueden creer en la Iglesia? Antes de entrar en este tema tan importante, es necesario aclarar de qué Iglesia estamos hablando. Más aún debemos comenzar respondiendo a la pregunta fundamental: ¿quién es la Iglesia? Para algunos la Iglesia es simplemente el lugar donde se administran los sacramentos. Para otros es el edificio donde se celebra la misa o la divina liturgia. Para muchos es el espacio donde se encuentran con sus amigos y comparten. Escuchamos, voy a la iglesia, quiere decir, va a ir al lugar donde se encuentra con sus amigos. Para otros es una institución jerárquica formada por obispos, sacerdotes o diáconos. Nada de esto es incorrecto, pero sí es una visión mínima y muy reducida de lo que en realidad significa la Iglesia. La Iglesia es mucho más que todo eso. No existe una definición que pueda limitar lo que verdaderamente es la Iglesia. En los próximos minutos vamos a explorar este tema para ayudarnos a comprender quién es la Iglesia y cómo podemos vivir como Iglesia, a través de 3 preguntas fundamentales. Vamos a ir respondiendo a estas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué consiste realmente la Iglesia? Segunda pregunta: ¿qué hace que un grupo de creyentes se convierta en Iglesia? La tercera pregunta: ¿cuáles son las características que definen a la Iglesia como tal? La primera pregunta: ¿en qué consiste realmente la Iglesia? Para acercarnos al misterio de la Iglesia es más adecuado pensar en ella como un organismo vivo formado por personas. ¿Pero qué tipo de personas? Vamos a dar 2 respuestas a esta pregunta. La primera respuesta es que la Iglesia es un cuerpo vivo formado por creyentes. ¿Qué es un creyente auténtico en nuestros días? O dicho de otro modo, ¿qué significa creer hoy? Creer significa confiar en un mundo marcado por la desconfianza y las tensiones. Confiar en Dios de la vida. Y en las personas, incluso cuando, como dijimos, parece casi imposible confiar en los demás. Pero esa es la fe del discípulo de Jesús de Nazaret. Una fe que engendra confianza. Esa confianza nos ayuda a mantener la esperanza, incluso cuando parece que ya estamos perdiendo.
también nos anima a creer en lo que no se puede medir ni explicar solo con la razón, que es el misterio de la vida, el regalo gratuito de existir, el amor que viene de Dios. Y esto no es fácil, especialmente en estos tiempos marcados por guerras y conflictos, alimentados por la arrogancia y el egoísmo. Creer se vuelve casi imposible cuando estamos rodeados de personas que confían en el poder material, en las riquezas, personas que confían en la autoridad política, personas que confían en las armas. Por eso necesitamos estar rodeados de creyentes en el Dios de la vida. Creer juntos es más poderoso que creer en soledad. Sí, la fe es un acto personal, pero se fortalece en la comunidad de amigos y hermanos. Creer hoy significa también que la fe nos sostiene cuando estamos débiles y nos abre a realidades que no se pueden comprobar con números o lógica. La vida misma de cada uno de nosotros, el hecho de que todo es un don y el amor verdadero son misterios que solo podemos vivir y confiar. No controlar ni entender del todo este misterio. Creer en el Dios de la vida, el Dios de los pobres, implica un compromiso concreto con las personas empobrecidas y excluidas de nuestras sociedades. Creer es vivir movidos y sostenidos por el Dios de los pobres, poniendo nuestras capacidades y recursos al servicio de un mundo más justo y más humano. Creer es también trabajar juntos, actuar juntos, para hacer posible el banquete inclusivo del reino anunciado por Jesús, donde todas las personas tienen un lugar. La comunidad de los creyentes tiene como meta invitar a más y más personas a ese banquete. Su misión de esta comunidad es abrir sus puertas a todos, sin encerrarse en un gueto, ni resignarse a pensar que el mundo es solo maldad. Este mismo mundo es el mundo que Dios ama. En el rito copto, al fin de la liturgia, el sacerdote proclama: salid en paz y la paz del Señor sea con todos ustedes. Y la asamblea responde: y con tu espíritu. Con esto se expresa que toda la comunidad de creyentes es enviada a llevar la paz recibida en la liturgia. Su misión es encarnar esa paz, encarnar los valores del reino en cada rincón de la vida cotidiana, llevando amor, justicia y esperanza en un mundo sediento de agua viva. Así los creyentes en una iglesia viva pasan sus días gastando las fuerzas y las gracias que han recibido en la liturgia, como quien descarga la batería de un dispositivo, en sus actividades ordinarias como agentes del reino, sembrando semillas del reino, hasta regresar a la siguiente liturgia para recargar nuevamente. Durante estos días, entre las dos liturgias, no dejan de orar, especialmente con los salmos, y de leer la Sagrada Escritura para conocer más profundamente quién es este Dios de vida, cuál es su voluntad y cómo vivir el Evangelio en la vida diaria, en sus familias, escuelas, universidades, mercados, trabajos, pero también en las calles, hospitales, hasta en los cárceles. Al hacer esto, debe recordar que el Espíritu ya está presente en estos lugares antes que ellos. El Espíritu siempre trabaja. Un teólogo que vivió en Bolivia por muchos años, se llamaba Víctor Codina, lo expresó bellamente. Él dice: el Espíritu nunca está en huelga, nunca nos abandona. Es el Espíritu del Padre y de Jesús, fuente de vida y esperanza, de amor y perdón. Es viento, fuego, agua, vientre materno que engendra vida. Así dice Víctor Codina. Por eso la misión que comienza al salir de la liturgia es en realidad unirnos a la obra
que el Espíritu de Dios ya está realizando fuera de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo prometió antes de ir a la cruz, Él dice, no los dejaré huérfanos. ¿Cómo cumple esta promesa? A través de la presencia de su Espíritu, que lo llena todo, como rezamos en la oración de la tercera hora. Eso es lo que significa creer como iglesia. La segunda respuesta a la pregunta en qué consiste realmente la iglesia es que la iglesia cristiana, como afirma Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia de los siglos II y III, es una comunidad de amigos. Clemente y después de él otros padres retoma las palabras de Jesús a sus discípulos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En el mundo del primer siglo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la amistad era muy distinta de la amistad de hoy día del Facebook. Se trataba de una relación real, que implicaba compartir la vida y los bienes. Los amigos lo tenían todo en común. Desde esta perspectiva, podemos comprender a la comunidad eucarística local como un grupo de amigos, porque Dios en su Hijo nos ha hecho sus amigos. Uno de los grandes objetivos de la comunidad eucarística es precisamente cultivar esta comunidad de amigos. Así la iglesia se entiende como una iglesia de amigos, donde se promueve el apoyo mutuo, el cuidado fraterno y el crecimiento en el amor y en la sabiduría. No es una iglesia de aduladores ni de personas que buscan agradar superficialmente. La verdadera amistad sana el aislamiento, el orgullo, el abuso de poder y el egoísmo. La organización eclesial, cuando es fiel a su vocación, está al servicio de esta amistad y nunca debe convertirse en un obstáculo para su florecimiento. En la comunidad de amigos se practica el perdón mutuo. Si alguien ha cometido voluntaria o involuntariamente un pecado contra su hermano o hermana, ambos, tanto el mayor como el menor, deben tener la humildad de pedir o ofrecer perdón sin vergüenza. Como nos recuerda San Pedro en su primera carta, capítulo 5, dice, revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al hacerlo, vivir en perdón, practicamos el perdón y la humildad, seguimos el ejemplo de Jesucristo mismo, quien lavó los pies a los discípulos y les dijo, pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y más tarde dice, de este modo sabrán que todos que son mis discípulos. Todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este se encuentra en San Juan capítulo 13. Esto muestra que la humildad y el perdón son signos visibles de la verdadera amistad y comunión en la iglesia. Ser amigos unos de otros comienza por aceptar la amistad de Dios con cada uno de nosotros, de una manera personal. Somos invitados a ser amigos de Dios. Según San Juan Crisóstomo, esa amistad también se refleja en la relación con los pobres y los oprimidos de la comunidad, que no necesariamente son miembros de la iglesia, sino los más necesitados de nuestra sociedad en general. Crisóstomo enseñaba que la amistad con los pobres es en realidad amistad con Dios mismo. Así dice, como algunos eran amigos del emperador, para Juan Crisóstomo,
los pobres son amigos del Rey Celestial. Ser generoso con ellos no es simplemente un acto de compasión, sino un acto de honor para nosotros. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué hace de un grupo de creyentes o amigos se convierten en iglesia? Ya sabemos que la iglesia se consiste de creyentes y amigos, pero esta pregunta nos lleva a buscar y a aclarar qué distingue a una comunidad verdaderamente cristiana, o qué la transforma de un simple grupo humano en el cuerpo de Cristo reunido y viviente. La primera cosa es la palabra de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, bautizado en el nombre de la Trinidad, reunido alrededor del Señor, alrededor del Verbo de Dios. Esto significa que la iglesia es verdaderamente iglesia cuando los creyentes se congregan alrededor de la palabra, la Biblia, para crecer en el amor, profundizar su fe y fortalecer su relación íntima con su Creador y Salvador. Según la tradición ortodoxa, la Biblia se lee en un ambiente de oración, no solo como una actividad intelectual. Es alrededor de la palabra de Dios que se forma la iglesia. Recordemos en el Evangelio de San Marcos, dice el Señor: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a quienes estaban sentados alrededor de él, escuchando su enseñanza, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, hermana y madre. Entonces la iglesia es iglesia cuando como familia vive buscando conocer y cumplir la voluntad de Dios. No es un club social, sino es una comunidad de mujeres y hombres que se esfuerzan juntos por caminar según esa voluntad. Y esto, por supuesto, es imposible sin la oración comunitaria, en la cual sus voluntades se unen, de los creyentes, de los amigos, cuando oren juntos. Como nos dice el Evangelio, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos se la concederá. Eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 18. La iglesia es también el pueblo de Dios reunido alrededor de la Eucaristía. En la Eucaristía, cada miembro de esta familia renueva su pacto personal con Dios, un pacto establecido en el bautismo. En este sacramento, el pueblo de Dios está llamado a ser transformado a la imagen de Jesús. Esta transformación incluye no solo nuestra relación vertical con Dios, sino también nuestra relación horizontal con los demás. La Eucaristía está en el centro de la comunión cristiana. En este sacramento, la unión entre los miembros del cuerpo de la Iglesia se fortalece. En la liturgia, según el rito copto ortodoxo, durante la epiclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre los creyentes y sobre los elementos del pan y del vino, para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, el sacerdote ore diciendo: haznos a todos dignos, toda la comunidad presente, haznos a todos dignos, oh nuestro Maestro, de comulgar tus santos misterios, para la pureza de nuestras almas, de nuestros cuerpos y de nuestros espíritus, para que seamos un mismo cuerpo y un mismo espíritu, y participemos de tu herencia con los santos que te han agradado desde el principio. Esto significa que la comunión del cuerpo y la sangre del Señor nos invita a transformarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere fe, quiere nuestra fe, nuestra disponibilidad interior.
Al mismo tiempo, nuestra voluntad no es suficiente para lograrlo. No podemos transformarnos solo con nuestra voluntad. No podemos, no tenemos el poder. Necesitamos la gracia de Dios. A esto lo llamamos sinergia. Nuestra voluntad y nuestra debilidad se encuentran con la voluntad y el poder de Dios. Y así nos vamos convirtiendo en una verdadera iglesia de Cristo. La tercera pregunta que tenemos en nuestra charla hoy día es: ¿cuáles son las características que hacen que la iglesia sea la iglesia? En otras palabras, ¿cómo podemos saber si vamos en la dirección correcta y vivimos según la voluntad de Dios como iglesia? ¿Qué cualidades definen la iglesia verdadera? Aquí volvemos al credo y a las 4 características de la iglesia: una, santa, católica y apostólica. La iglesia de la que habla el credo es universal. La iglesia universal, es decir, la iglesia católica en su sentido original, existe en todo el mundo y a lo largo de todas las generaciones. Los miembros de la iglesia no son solo quienes viven hoy, sino también aquellos que han ya pasado a la vida eterna. Es la iglesia de todos los santos. La Biblia describe a esta iglesia, con un lenguaje profundamente metafórico. Dice: es el cuerpo de Cristo, como Cristo su cabeza. Es la esposa del esposo, nuestro Señor Jesucristo. Es la casa donde habita el Espíritu Santo. Por esta iglesia Cristo murió y se entregó a sí mismo para salvarla, purificarla y prepararla para la boda eterna. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo tiene un solo cuerpo, entonces la iglesia universal es una, como nos recuerda el credo. Cristo tiene un solo cuerpo, una sola esposa. Creemos que esta iglesia está en el camino de santificación, por eso la llamamos santa. Porque esta iglesia es santa ante los ojos de Dios, no por nuestras obras, por supuesto, sino por la gracia que la sostiene. También dice la iglesia es apostólica, una santa católica y apostólica, es decir, que esta iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, como leemos en Efesios 2, versículo 20. Su enseñanza sigue fielmente este fundamento y no se aparte de él. La vida de la iglesia refleja lo apostólico, mantiene la fidelidad a la tradición, vive en comunión, celebra los sacramentos y predica el evangelio. San Pablo escribe a los Corintios, dice: los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. 1 Corintios 11, versículo 2. También a su discípulo Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que oíste de mí delante de muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, de una generación al otro. Esa es la apostolicidad de la iglesia. Esa también es ligada al concepto de tradición o transmisión. Eso lo podemos entender, que nadie puede crear una enseñanza nueva o un sacerdocio nuevo, afirmando que lo recibió directamente de Dios o de un ángel, como escuchamos a veces. Por ejemplo, cuando un ángel se apareció a Cornelio, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, este ángel no le enseñó a Cornelio el camino de salvación, sino que lo dirigió al apóstol Pedro, es decir, a la iglesia apostólica, para mantener la transmisión. De manera similar, cuando el Señor
resucitado, se apareció a San Pablo, le indicó que entrará en Damasco, donde la iglesia local le mostraría la voluntad de Dios. Nuestro Señor mismo no enseñó a Pablo, él le dijo, vaya a Damasco y entra, les van a enseñar. Todo esto para sostener el concepto de la tradición, que somos una iglesia, transmitimos la misma enseñanza de una generación a la otra. Al mismo tiempo, Jesús también nos advierte, si abandonamos los mandamientos de Dios y nos aferramos solo a tradiciones humanas, invalidamos su palabra. Él dice en capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, dice, porque ustedes han abandonado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Por eso la tradición no debe contradecir la Biblia. De hacerlo se convierte en simple enseñanza humana, sin respaldo del Espíritu Santo. La iglesia apostólica es también la casa de Dios, dice San Pablo a su discípulo Timoteo, en primera carta, capítulo 3, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. En su apostolicidad, la iglesia es la presencia viva de Dios entre su pueblo. Está edificada sobre la verdad viva y la transmite, pero sin monopolizarla. Las innovaciones o adaptaciones contemporáneas no rompen la tradición ni la autoridad de Cristo, cabeza de la iglesia. Más bien representan la participación de la humanidad en la construcción de su cuerpo, mientras Cristo permanece como su cabeza. Hay siempre ventana para innovaciones dentro de la tradición. Reconocemos la apostolicidad de la iglesia cuando vive como la iglesia primitiva, con amor profundo a Dios, disposición al testimonio, hasta el punto de morir por el amor de Jesús, fraternidad, amistad, oración constante y verdadera comunión. También implica estar siempre en misión, llevando el Evangelio a todo el mundo. San Lucas describe así a la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Dice, y la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma, y ninguno declaraba que alguna de sus posesiones era suya, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y sobre todos ellos había gran gracia, así dice San Lucas. Fíjense en la frase, ninguno declaraba que alguna de sus posesiones era suya. Esto nos recuerda la importancia de la solidaridad y la amistad con los más vulnerables de la sociedad. Las 4 características de la iglesia muestran su verdadera naturaleza. Una religión o un grupo social puede unirse alrededor de una idea, un objetivo o una persona, pero no es la iglesia. La iglesia es unión en la fe y en los sacramentos y en el cuerpo de Cristo. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu, dice San Pablo. Esto se asemeja a una familia verdadera. No somos solo individuos que decidimos vivir juntos, sino una realidad viva, nacida del bautismo, que experimenta y se reconoce día a día. En resumen, aprendemos en esta charla de hoy día que una discípula o discípulo auténtica confía en una iglesia santa, católica, apostólica, y se compromete a vivir sus valores dentro de una comunidad eucarística local. La iglesia es un organismo vivo, formado por creyentes que crecen en la fe y la esperanza, unidos en oración y en el servicio y compromiso mutuo.
Es una comunidad de amigos que se nutre de la palabra de Dios y de la Eucaristía, practicando el perdón, la humildad y la solidaridad con los más necesitados. Ser iglesia significa colaborar con la obra del Espíritu, cultivar la amistad con Dios y con los demás y llevar los valores del reino a la vida cotidiana. La comunidad se fortalece cuando los creyentes se reúnen en torno a la palabra y los sacramentos. Y la gracia de Dios transforma su unión en un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. La Iglesia una, santa, universal y apostólica se sostiene sobre los apóstoles y la tradición y manifiesta la presencia de Dios en el mundo. Vive la comunión y la misión de la Iglesia primitiva, mostrando amor, solidaridad y servicio, y formando una familia viva que refleja la gracia de Dios en cada acción y relación. Quisiera concluir con unos versículos del Salmo 8:80 que la Iglesia proclama en la liturgia, confiando en que la Iglesia es como una vid plantada por la mano de Dios, destinado a dar frutos para el bien de todo el mundo. Rezamos eso en humildad para que la Iglesia continúe floreciendo y cumpliendo su misión. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Amén.